Voy a cambiar a ver si me pueden ayudar acá unos amigos que han venido a visitarnos. Está con nosotros, bueno, varios economistas. Así que vamos a estar con Manuel Adorni, con Marcelo Ramal, y que también es legislador porteño, y con Miguel Ponce, que además de ser economista es el director del Centro de Estudios en el Comercio Exterior del siglo XXI. ¿Tienen más optimismo que este? Ustedes no. No, a ver, me parece que es que los datos que brindaron, independientemente del cuestionamiento que uno le pueda hacer a la metodología, al número final y todo, me parece que son números que los economistas coincidimos en que rayan bastante o que lindan bastante con la realidad. Me parece que algunos datos sí son positivos, que ustedes no los nombraron. Primero que nada, que el INDEC está dando datos reales. Así es. Si bien es cierto que el INDEC estuvo sin funcionar mucho tiempo, no fueron 6 meses, fueron los últimos datos que dio el INDEC, por ejemplo, de la canasta alimenticia o de la canasta básica, distan del 2003, donde nos informó un nivel de pobreza de menos de un 5%, por lo cual... Sí, Manuel, vos no dudás de los datos actuales. No, a ver, me parece que es un buen inicio, me parece que hay mucho por hacer. La semana que viene, el miércoles, hay fecha para los datos de pobreza y de indigencia. Y bueno, ahí me parece que vamos a tener también un buen parámetro de cómo está trabajando el INDEC, que me parece que están haciendo, la verdad, que un muy buen trabajo, y me parece que muchos economistas coincidimos en lo mismo. Miguel asiente. Todo. Los que lo conocemos a Jorge Todesca sabemos de la rigurosidad con que trabaja. A ver, ¿cuál fue el gran enojo con Todesca? Como quería trabajar seriamente, se quería tomar su tiempo. Pero claro, no podía pasar 6 meses, 7 meses, lo que decía él, en los momentos más calientes de la economía, no tener números. Pero además había que corregir hacia atrás. Llevamos corregido todos los números de comercio exterior. Resulta que nos vendían, porque además había un negocio atrás de dar determinado superávit mensual, nos vendían, nos inflaban las exportaciones. En realidad hemos estado en los últimos tiempos de la etapa anterior con números en rojo. Y esto, bueno, primero había que corregir eso. Obviamente el índice más esperado era el del costo de vida. Cuando aparece el índice del costo de vida, se podría haber tomado en el momento que no se podía emitir desde el INDEC, podían haber tomado la media de San Luis y de Capital Federal, que era con la que nos manejábamos todos como referencia. Se tardó. Bueno, ya está. Pero a partir de ahora nosotros estamos confiando en los números, como dice el INDEC. Ahora, si los números me gustan o no me gustan, este es otro cantar. Yo creo que los números que está muy bien trayendo como referencia él, marcan algo que era clave. El segundo trimestre, digo del primer semestre, iba a ser el más difícil, es obvio. Y los números lo están demostrando. Es el peor momento. Yo diría es cuando se siente el efecto de todo el proceso de sinceramiento que se tomó a partir del 10 de diciembre. Ahora, lo importante es lo que decía él. Acá hay récord en estos momentos de venta de cemento. Yo acabo de llegar hoy de San Luis y no se consiguen camionetas. Se han vendido camionetas y las terminales no están pudiendo dar abasto sobre camioneta. La camioneta, ustedes saben, sí, es un elemento vinculado al campo. Claro. Acabo de llegar de México hace 2 semanas y en México han querido comprar camionetas argentinas y no han podido comprar camionetas argentinas porque las terminales argentinas no pueden comprometerse porque están vendiendo mejor al mercado interno que los valores en exportación. Es decir, hay toda una sensación... Igual nadie discute que se ha beneficiado al campo. Sin discusión, por eso. Pero al campo se ha beneficiado. Al campo. Y además, hay otra situación que se ha ido agravando. El martes me tocó estar en el Día de la Exportación. El presidente, el gordo me salió, el presidente Mantilla, al hacer la explicación, nos puso el acento en algo muy delicado. El proceso de primarización de nuestras exportaciones, es decir, el 62% de lo que Argentina vende afuera corresponde al agro, a la agroindustria. Obviamente ha ido creciendo la primaria, o sea, la producción sin valor agregado. Y esto es preocupante. ¿Hasta dónde es bueno eso? No es bueno. Estoy diciendo, primero, el peso del sector del campo, que obviamente se ha, volcado con situaciones esperanzadas, que vamos a tener récords de siembra de maíz, récord, ¿no es cierto?, de siembra de trigo, récord de siembra de soja, pero objetivamente esto, si no se le agrega valor, si no vamos hacia una economía en la cual el valor agregado sea la constante, y bueno, vamos a estar cada vez en más dificultades. Marcelo. No, yo quiero tomar, acá un poco el desafío que deja planteado Miguel, que es el tema que se está debatiendo en estos días, que no es tanto estos datos del primer semestre incuestionables, sí, sino la idea de que se estaría iniciando un repunte, esto que algunos diarios llaman los famosos brotes verdes de la economía, ¿no es cierto? Hay que ver cuáles son las bases.
de esos brotes, porque el dato más claro que salió en estos días, con los cuales se pretendió fundamentar eso, es el crecimiento del crédito privado, que por primera vez en septiembre creció más que la inflación. Y los diarios lo sacaron, nosotros con gran bambolla, este crecimiento del crédito privado. Ahora, cuando uno se detiene un poquito más en ver qué fue lo que motorizó ese crédito privado, ¿cuál es el rubro que lo lidera? Tarjetas de crédito. ¿Qué significa esto? Que es el tipo de crédito, por un lado, más caro, más oneroso para el consumidor, y el que está ligado a los consumos relativamente inmediatos. Claro. Ahora, no solo inmediatos. Lo que esa estadística no recoge es qué hace el consumidor con la tarjeta de crédito. Yo le voy a dejar una sospecha. Son muchos asalariados que no llegan a fin de mes y que están usando la tarjeta para poder consumir sus necesidades corrientes. Bueno, por ejemplo, el supermercado. Yo se lo vengo diciendo a él, digo, ya hace unos meses que vengo viendo, por ejemplo, te toca 1 o 2 adelante, hace la compra por ahí para la semana. Lechuga y tomate. 2, 3, claro, el consumo de, digamos. Y saca la tarjeta. Y pagan 3 pagos. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso es el suicidio de un asalariado. Se está pagando. Porque Por eso. imagínate lo que significa eso. Un asado que vos, en un año. Porque vos consumís en 3 pagos, el mes que viene tenés que volver a comprar, pero estás con la carga de endeudamiento e Volvés intereses, otra vez a la... ¿no es cierto?, del mes anterior. Entonces, lo que se presenta como una mejora de la economía, el crecimiento del crédito privado, es el endeudamiento de los consumidores. Y esto es, para mí, un poco una metáfora de lo que está ocurriendo con toda la economía. Hay un sostenimiento precario de la situación fiscal, de la propia situación privada, sobre la base de una gran operación de deuda. La economía se está sosteniendo sobre la base de un intenso endeudamiento y la salida de recursos del país es neta. En los primeros 8 meses de este año, el balance de divisas del Banco Central arroja una salida neta del orden de los 9.000 millones de dólares. Y en este proceso, inclusive se endeudan y por lo tanto crean una fuga de capitales al menos potencial, incluso los que supuestamente traen divisas. Por ejemplo, los exportadores en este momento se están financiando con créditos externos para su propia cosecha. Y hoy en el diario nos hemos enterado del colmo del endeudamiento. Los bancos están anunciando líneas de crédito para pagar las multas del blanqueo. Es decir, que el blanqueo que se presenta como la gran fuente de recursos, resulta que el tipo que blanquea se va a endeudar afuera para pagar la penalidad. Entonces, ojo, porque expliquemos ahora... técnicamente, Marcelo, ¿por qué? Porque afuera prácticamente el préstamo es casi sin tasa. Claro. En algunos lugares se está pensando hasta en tasa. Pero eso alguien lo paga. Eso sí, alguien claro, lo está sí, pagando. claro, sí, claro. Entonces, me refiero a esto porque, muy bien el informe de ustedes, que refleja, ¿no es cierto?, toda esta situación, pero es interesante el desafío, para los que polemizamos con el gobierno, es no discutir solo esto, sino aquellos que dicen, no, para que la cosa se está recuperando. Analicemos sobre qué base se está recuperando, porque estamos asistiendo a un gran espejismo. No, y así como, a ver, hubo ganadores y perdedores en el primer semestre, también ahora hay que mirar quiénes serían los potenciales ganadores y perdedores en la etapa que viene, aunque hubiera recuperación. Y esto por eso me parece que no se puede globalizar el análisis, sino que no es lo mismo lo que le pasó al tipo que tenía su tambo en Córdoba y pero por cosas eso que digo, al que salvo, yo te voy a decir al algo, exportador salvo se le meta. el campo, el tipo que puede exportar, el grande, digo, yo todo el mundo que le pregunto está la puteada, es decir, el que no le bajó el consumo, digo, el de la pyme, el de la empresa, digo, el ciudadano, el 70-80% de la población, vos le preguntás y te dice, ¿cómo te va? Y la verdad paradójicamente hoy se conocieron los índices de expectativas económicas y han mejorado. El de la DITEL, el UTDT, dio y da expectativas esperanzadas crecientes. Sí, que
que eso se explica que hay que hacer dos enfoques, uno a corto plazo y otro a largo plazo. El corto plazo me parece que es el resultado de lo que ustedes mostraron. La foto. Correcto. La foto, y que se mezclan con las expectativas que dice Miguel. ¿Por qué? Porque la gente ve que la inflación o el combate contra la inflación en principio está siendo efectivo. Así es. Vemos que hay datos que la industria, con respecto incluso a que Brasil va a empezar a repuntar, se estima que incluso el año que viene va a crecer arriba del 1%, entonces se estima que la industria que está relacionada con la exportación a Brasil va a mejorar y va a tener un repunte, y bueno, convengamos que el gobierno estuvo sentado arriba de la chequera con respecto a la obra pública, en parte por las auditorías y en parte porque, bueno, había un temor a quién se animaba a firmar un cheque después de los casos de corrupción del gobierno kirchnerista. Entonces, la foto en el corto plazo y lo que nos va a pasar en los próximos meses, yo creo que va a estar signado por la reactivación de la obra pública y por la reactivación de la industria con respecto al mejoramiento con Brasil. Y después sí me parece que hay otra discusión, que es el largo plazo, que por supuesto que yo me enfocaría en ver cómo hacemos para que los sectores ganen competitividad y no para andar discutiendo esta pavadita de qué hacemos con las importaciones, sino olvidarnos por un momento de las importaciones y salir al mundo y buscar mercados y ampliarnos y vender más al mundo, porque Singapur, por ejemplo, importa el 150% de su PBI y sin embargo no tiene desempleo, tiene una economía pujante y son una potencia económica. Pero ha hecho un poco mejor los deberes que de lo que se está haciendo ahora. Por supuesto. Nosotros nos preocupa, en la línea de lo que dice él, y para que la película venga mejor que la fotografía, nos preocupan algunas deudas muy notorias que está viendo. No puede ser que hace más de un mes que la ley PYME está aprobada y todavía no está reglamentada. Cuando hay demanda, vaya uno al lugar del país que vaya, que las pymes están necesitando un auxilio concreto. No puede ser que llevemos 9 meses y la agenda de la competitividad, como bien decía él, todavía no esté puesta en marcha. Y esto nos preocupa a todos los que entendemos que esta película puede y debe ser mejorada. Ahora, Digo, una lo que consulta quieren- con respecto a que algo decías vos y algo que decías vos. Vos hablás del repunte de la obra pública, que es con endeudamiento, cosa que decía él. Pero está Entonces, bien que sea así. Pero esto... Todos pedíamos cerrar con los holdouts para conseguir 80.000 crédito millones de para dólares. mejorar la infraestructura. 80.000 No, millones. 100.000 vamos a hacer. Y, Hay que hacer pero- 100.000, se ¿Cuándo necesita este más. país le fue bien endeudándose? No estamos Dame un hablando, ejemplo. depende de qué tipo de dame un endeudamiento. ejemplo. No, pero el problema ¿Cuándo no es fue que- bien? no. Es Si que es es para mejorar la corriente. competitividad, que venga el endeudamiento. No, pasa lo el endeudamiento siguiente. del Miguel, Banco el Mundial. problema Estamos no te lo da hablando- el endeudamiento. El problema es para qué usás el endeudamiento. Claro. Entonces, toda la vida se usó mal en No, este país. toda la vida tuvimos déficit fiscal y toda la vida chocamos contra una pared a 200 kilómetros por hora. Ese es el tema. Es lo no que hay se que endeudaban. evitar. No, pero, a ver, Pero que no tiene nada que ver. Vos cuando en tu, Que es en un tu, poco en tu esto de familia de financiar la gastás más de tarjeta lo que para te comer. ingresa, te chocas contra una pared en algún momento. Porque como bien decía mi compañero, bueno, uno se puede endeudar este mes, el mes que viene empezará a pagar la cuota, se vuelve a endeudar. Bueno, llega un punto donde no se puede más. Pasó en los 90, que colapsamos a finales del 2001. Ahora, un déficit fiscal de 5 puntos del PBI con un endeudamiento, si uno lo proyecta en los próximos años, bueno, la pared está A la delante. vista. Lo que tenemos que hacer es frenar antes. Así es. Entonces, vos decís, ¿el endeudamiento es malo? No, el endeudamiento no es malo. Será en tal caso bueno o malo en relación De lo que a cómo hagamos. lo utilices. Correcto. pero permíteme, pero no lo van a frenar. No lo van a frenar y se van a estrellar. ¿Y sabes por qué? Porque tanto la deuda como el déficit fiscal benefician a los grandes sectores empresarios que además ya venían beneficiándose con el kirchnerismo. ¿Es un secreto acaso en este país que el mayor golpe a la competitividad es haber convalidado tarifas de gas 3 veces superiores a las internacionales y además dolarizarlas? Eso es un golpe a la competitividad. Ahora, de eso nadie habla. ¿Por qué hay déficit fiscal? Por el peso de la deuda pública y por el peso de los subsidios a distintos sectores empresarios, por la eliminación de las retenciones al campo y bueno, por ese paquete gigantesco de incentivos al gran capital que, como se ven acá en estos datos, han sido completamente Hoy el inútiles. gobierno Ahora, está lo sintiendo grave esto de haber- que de haber- cuando se habla de mejorar la competitividad, nadie dice, por ejemplo, de abrir los costos de la producción de gas o de petróleo, sino de ver cómo se flexibiliza todavía más a los trabajadores. Esto es lo que hoy aparece muy claramente como parte de la agenda del Pareciera gobierno y en que buena hay medida de la medidas para oposición. beneficiar a los empresarios
esperando el famoso derrame, pero la verdad que para el pueblo no... No, igual el tema de la no hay competitividad es bastante más, puede influir, por supuesto, el tema del costo de la energía, pero es mucho más profundo. Nosotros tenemos rutas que no hay una sola ruta sana en toda la República Argentina. Tenemos unos costos laborales que no me refiero a los salarios del trabajador, sino contribuciones patronales, lo que se llaman los sindicatos. Hay toda una merma esos que son se beneficios va. para los trabajadores. Hay aeropuertos donde los aviones de carga no pueden aterrizar. Claro, O sea, pero traer un producto de las cargas Salta acá patronales- vale 3 veces más que Que traerlo de mandarlo Europa. a- o Las traerlo cargas de Europa. patronales se bajaron el 50% Entonces, en el menemismo y, y nunca La volvieron. cuestión de competitividad no pasa solo por un problema tarifario. Es una cuestión mucho más profunda, mucho más estructural y que, por supuesto, soy de los que considera que hay que hacer un plan a largo plazo. Pero, Esto a no ver, se el soluciona, problema no no sé es ni que se la- siquiera si se Pero puede el problema no es solucionar que se la en llevan un periodo afuera. presidencial. Porque ganar plata ganan. Todas las empresas ganan plata. A ver, pero se la llevan no hay- afuera. A ver, con la presión No necesitan competitividad. perdóname, y la presión fiscal Pero- omití nombrártela, la presión fiscal en este país es récord. Nosotros pasamos de tener, y aparte, perdóname, estoy de acuerdo con vos, pero nosotros tenemos un Estado que el sector privado hoy no lo puede pagar. Hoy el volumen de gasto público que tenemos, que pasó de 23 hagamos puntos una a cosa, 38 si no lo puntos del puede PBI pagar- en los últimos 10 años, no lo puede Pero, pagar el a sector ver, Si no lo privado. puede no pagar, importa que deje de pagarlo. recibir subsidios de ese Estado. A ver, Hagamos una cosa, solamente que los no lo subsidios- pague, pero que no sola- reciba los subsidios de ese Estado. Solamente los Por ejemplo, diga, ¿cuánta plata le dio ese Estado, Espere. que los privados no pueden pagar, a las empresas petroleras que cobran de los 5 60 puntos de dólares, déficit? lo que internacionalmente vale 40? No, hay no un se montón puede de ser situaciones, liberal, estoy de perdóname, acuerdo, no se puede ser liberal para les algunas pido un cosas les pido un y minuto para hacer los estatista para títulos y otras. ahora volvemos Dale, y tenemos dale, unos dale. 5 o 6 minutos más. Bueno. Actualizamos la información del día.